vamos a ahondar en lo que es el concepto de didáctica, que nos vamos a dar cuenta que no hay un concepto único, sino que la didáctica es polisémico, ¿cierto? Y vamos a tratar de hacer una aproximación a este concepto de didáctica desde lo propio de la disciplina de la orientación. Junto a ello, relevar factores de la didáctica en orientación que son importantes que consideremos, que tomemos en cuenta cuando hagamos nuestras planificaciones y planteemos nuestros planes de acción al establecimiento educativo. Y luego tipos de diversidad, que si bien es un tema en sí mismo, lo vamos a incorporar porque también tenemos que pensar que todos los estudiantes, todas las personas somos diversas en nuestra forma, en nuestro estilo, en nuestros ritmos, en la manera que tenemos de acceder al aprendizaje, en nuestras historias de vida, en nuestras trayectorias y en nuestros itinerarios. ¿Tan Por lo desabregadita tanto, que anda con el frío? hay un micrófono abierto, parece, perdón. Es importante que lo relevemos. Luego, estrategias para responder a la diversidad, también en términos más generales, y luego Rafael nos retoma el tema vinculado a la didáctica en orientación a nivel de aula, y cerraremos con un diálogo participativo, como ha sido la tónica y que siempre es muy esperado, al menos por nosotros, para poder no responder, sino que para poder reflexionar acerca de esta temática y ponerla en el tapete, ¿cierto? Como una discusión en la mesa al interior de los centros educativos. Así que, sin más preámbulo, te doy el pase, Rafael. Muchas gracias, Sandra. En primer lugar, un saludo muy cordial, muy afectuoso para todas las orientadoras y los orientadores que están hoy día con nosotros, y también a lo mejor algún otro profesional, profesores jefes o profesoras jefas, como sea, están interesados en este tema, les agradecemos por eso y también las saludamos con afecto. Bueno, en la hora de las confesiones, ¿cierto? Cuando se plantea uno un tema de trabajo para investigarlo, para compartir, para hacer una conferencia, se plantea distintos ángulos, ¿cierto? Que es lo que comúnmente ocurre. Porque a veces hay información y conocimiento y bastante amplios sobre un tema. Entonces el punto está en cómo efectivamente responder a las expectativas de las personas que van a estar en una reunión, en una conferencia, webinar, como es este caso, sobre todo en temas que son amplios, pero también respecto de temas que no son muy conocidos o trabajados sistemáticamente o conocidos de manera sistemática por quienes hacemos orientación. Y eso es lo que personalmente me planteó el tema de la didáctica en orientación. Algunas de las ideas que nos ocurrían cuando conversábamos con Sandra y preparábamos este tema. Por ejemplo, un título podría ser hacia la didáctica o hacia una didáctica de la orientación. Es un título apropiado porque supone el concepto de construcción, ¿cierto? Hacia una didáctica de algo, en este caso de la orientación. Y descubrir lo que es la didáctica de la orientación por medio de las experiencias. Entonces, es un título bastante apropiado. También está la pregunta si existe o no existe una didáctica de la orientación. Debería existir o debe existir, porque efectivamente la orientación, por lo menos desde el punto de vista de la enseñanza, de la asignatura de orientación y desde el punto de vista de las bases curriculares, aterriza el saber, ¿cierto?, el conocimiento pedagógico por medio de algunas técnicas, algunos procedimientos, y por lo tanto debe existir una didáctica. Y probablemente la pregunta es si existe o no, más bien se refiere a si existe un concepto definido formalmente, unívoco, formal e incluso oficial, que esté escrito, que esté expresado manifiestamente en las bases curriculares. Bueno, esa era otra alternativa, ¿no? Y sobre todo en esta segunda alternativa, la idea era más bien distinguir dónde estaba esa conceptualización sobre didáctica de la orientación. Y la verdad es que no existe. No existe en ningún caso. Está definida en las bases curriculares. Entonces, bueno, la idea fue más bien
en este sentido, quedarse con un concepto general, ¿no? No ecléctico necesariamente, pero sí general, es decir, tratar de, por un lado, descubrir aspectos que se refieren a la didáctica de la orientación, pero descubrirlos desde las propias prácticas que nosotros conocemos y tenemos, orientadoras, orientadores y profesores jefes, y también descubrirlo desde los subtextos que se encuentran de repente en los documentos oficiales, sobre todo en las bases curriculares. Tratar de construir, por lo tanto, una visión general. Sin que eso signifique que nos vamos nosotros a inscribir, y eso es lo que va a hacer Sandra enseguida con una definición de la didáctica y la orientación. Pero a modo de introducción es eso, ¿no? Esa idea general de intentar descubrir qué es la didáctica de la orientación, dónde está expresada formalmente y cómo se puede entender y construir desde las prácticas nuestras como orientadores y educadores en general. Eso es lo primero. Lo segundo, como introducción, es que esta pregunta refiere a saber si estamos o no haciendo bien la orientación, tanto sea la asignatura de orientación como la función de orientación a nivel institucional. Porque desde la perspectiva general de la educación y de la pedagogía, todos nosotros sabemos que existen estándares de la profesión docente, ¿cierto? Recientemente actualizados, el año 2021. Respecto del marco para la buena enseñanza. Entonces, si existen ciertos estándares de la profesión docente, es interesante que nosotros como orientadores, y sobre todo en el influjo de liderazgo técnico que nosotros podemos tener con los profesores y profesoras jefes, es importante y interesante saber qué vamos a entender por esta didáctica. Así como los profesores en general manejan y tienen respecto a sus asignaturas una didáctica en particular, la pregunta sería entonces, ¿cómo enseñan orientación los profesores y las profesoras jefes? Con un gran paréntesis, porque efectivamente sabemos que la orientación no se enseña, así entre comillas, desde el punto de vista clásico, ¿no? Pero así como enseñan los docentes sus respectivas asignaturas, vale la pregunta, ¿cómo enseñan o cómo están enseñando la orientación los profesores y las profesoras jefes? Y finalmente también cómo estamos orientando las orientadoras y los orientadores. Entonces, vamos a un tercer marco introductorio para esta conversación, que es la definición de lo que deberíamos entender por, desde la perspectiva general de los estándares de la profesión docente, independiente de la asignatura que nosotros hagamos, en este caso, independiente de la asignatura de orientación y el desempeño que en ella tienen los profesores y las profesoras jefes, vamos a encontrar dos estándares que están ahí al lado en ese recuadro, que es el estándar 2 y 3 del dominio que se llama preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Efectivamente, hemos destacado algunos aspectos que nos interesan introducir para esta conversación o para este webinar respecto del conocimiento disciplinar, didáctico y del currículum escolar. Fíjense ustedes que efectivamente los profesores y las profesoras jefes, en este caso, que desarrollan la asignatura de orientación y el consejo de curso, debiéramos demostrar una comprensión amplia, profunda y crítica de los conocimientos, habilidades y actitudes. Y esa es una señal muy potente para la orientación y para la asignatura de orientación. Porque efectivamente las bases curriculares de séptimo y octavo fue uno de los primeros documentos que señaló respecto al sistema educativo en general. No solamente para la orientación, pero las bases curriculares de orientación en particular fueron de los primeros documentos que hablaron del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Para superar solamente la aproximación cognitiva al desarrollo de un cierto conocimiento y de una cierta asignatura. Entonces, un primer elemento que comenzaría a estandarizar lo que debiéramos entender y hacer respecto de la didáctica es que nosotros conocemos la asignatura o las bases curriculares o los programas de orientación y tenemos una comprensión amplia y crítica de lo que se entiende que allí debe ocurrir respecto del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes. Y también debiéramos tener una visión amplia y crítica respecto de cómo enseñarlos. Entonces, ya es una primera aproximación muy concreta
que la didáctica se acerca más a el proceso de transferencia del conocimiento o del saber que los profesores quisieran enseñar. Está mucho más cerca de la planificación de la enseñanza, el tema de la didáctica. Y finalmente también tener una demostración, comprender ampliamente y profundamente el currículum escolar que nos toca implementar, en este caso la asignatura de orientación. Todo eso para poder desarrollar un saber disciplinario que sea accesible y significativo a los estudiantes, es decir, de fácil comprensión y que les sirva para la vida, si queremos traducir accesibilidad y significatividad. Y el otro estándar es todavía mucho más concreto respecto a la didáctica y nos lleva concretamente al al hecho de la planificación, de experiencias de aprendizaje, y ahí nosotros hemos destacado entre todas la experiencia de aprendizaje de orden inclusiva, que lo va a ver Sandra con mayor profundidad, pero lo queremos destacar eso. Y culturalmente pertinente, a eso me voy a referir yo más adelante. Nos parece que no hay una didáctica, ¿no? O la didáctica debe ser tan plástica como para contextualizar sus modos, sus procedimientos, sus técnicas, de acuerdo a los requerimientos del contexto. Por ahí, entonces, queremos o hemos querido conversar estos temas con ustedes más bien introductorios respecto de lo que vamos a entender o vamos a construir como un concepto de didáctica de la orientación. ¿Qué te parece, Sandra? Yo creo que has dado un muy buen marco, no es porque seas mi amigo y mi colega, sino que has dado un muy buen marco y has puesto en tensión, ¿cierto?, este concepto, que en algunas disciplinas está muy claro, ¿cierto? Nosotros hablamos de la didáctica de las ciencias, los profesores de matemática también tienen su didáctica, la didáctica del lenguaje, la didáctica de la historia, pero de pronto nos encontramos con esta didáctica de la orientación. Cuando la orientación, como muy bien señalaste tú, no es un tema que se enseña, uno no enseña a orientar a los estudiantes, sino que acompaña un proceso de desarrollo durante y a lo largo de toda la vida. Entonces, ¿qué deberíamos tener en consideración cuando los orientadores queremos situar y profesionalizar, que ha sido un concepto que hemos utilizado, ¿cierto?, de manera bastante recurrente en nuestras presentaciones en otras ocasiones, que es la profesionalización de nuestro quehacer, ¿cierto? La orientación no es un acaso, sino que es una situación que implica un proceso racional, un proceso de reflexión, un proceso de toma de decisiones, incluso y que requiere claramente de la incorporación de elementos teóricos para poder hacer una muy buena praxis al interior de los centros educativos. También sabemos que hay algunas normativas que nos acompañan, pero la norma por sí mismo es letra vacía si no es capaz de fundamentarse a partir de estos referentes. Entonces, como bien dijo Rafael, nosotros nos estamos aventurando, la verdad, con esta definición, que creemos que recoge la esencia de lo que es la orientación educacional a lo largo de toda la vida, como mencionábamos recién. Es una estructura, claramente. Cuando hablamos de una didáctica, hablamos de un modelo que también tiene que ver con un modelo teórico. ¿Cuál es la reflexión que hacemos nosotros al interior del centro educativo? Esta estructura probablemente va a depender de los elementos vinculados con el proyecto educativo institucional, con nuestra misión y visión, con nuestros propósitos y, por supuesto, con el contexto. ¿Qué características tiene nuestro establecimiento educativo? Del bien. ¿A, a qué estudiantes da respuesta en este proceso formativo? Estamos pensando en estudiantes en enseñanza media, científico humanista, técnico profesional, formación dual, queremos proyectar este proceso a la educación superior, estamos tomando elementos de educación básica, de educación parvularia, por lo tanto esto va a depender de este contexto, ¿cierto? De una didáctica situada respecto de qué, de dónde nosotros estamos haciendo orientación. Se da o se debiera ajustar a las características del aula.
Por lo tanto, nosotros vamos a ver algunos factores que son generales, pero también van a depender de las características de nuestro estudiante. Es distinto probablemente las estrategias, ¿cierto? Las técnicas, los recursos que vamos a utilizar para trabajar con estudiantes de educación básica en relación a las que vamos a utilizar para trabajar con enseñanza media y luego en enseñanza superior. ¿Cuál es el objetivo de esta didáctica? Que es muy distinta al objetivo de las asignaturas, porque nosotros pensamos que estos elementos están vinculados más a objetivos transversales, ¿cierto?, dentro de la asignatura, pero el objetivo, el propósito en orientación es el desarrollo personal. Y ahí debe ir asociado las estrategias, los recursos que nosotros vamos a utilizar, el tipo de actividad que vamos a centrar. Perdón, vamos a pensar en una didáctica centrada en un estudiante, por lo tanto, y que también tiene que ver con las características de nuestra jornada de trabajo, con las características de la orientación en el establecimiento educacional, o vamos a pensar en una orientación centrada en programas de orientación, los cuales no necesariamente van a ser desarrollados por nosotros y nosotras, sino que probablemente sean desarrollados por los profesores jefes, por ejemplo, o en compañía multidisciplinaria con otros docentes o con profesionales no docentes, dependiendo de la temática, o nos vamos a situar desde los proyectos, ¿ya? Entonces, claramente tenemos que mirar desde dónde vamos a situarnos para tomar esas decisiones. Acompañan un proceso académico, ya esta es orientación educacional y por lo tanto se centra en el proceso de formación académica de nuestros estudiantes a nivel de educación formal y no formal, dependiendo del ámbito donde nosotros nos estemos insertando. ¿Y hasta dónde nos proyectamos? Ya queremos que estos estudiantes sean capaces de tomar decisiones para la vida, como es la elección de una carrera, de una profesión, y esto también va a depender de la didáctica, sobre todo que escojamos en enseñanza media. ¿Desde dónde vamos a empezar a trabajar con ellos? ¿Desde primero medio, por ejemplo? Para la toma de decisiones, a lo mejor debiéramos pensar en séptimo o tal vez incluso mucho antes, y esas son decisiones que tienen que ver con esta estructura que les mencionamos recientemente. ¿Qué requerimos para esta didáctica? Requerimos principios, ya que van a ser los principios rectores, de algún modo, que van a transformarse en los pilares de la toma de decisión y de la reflexión al interior del centro educativo. Tenemos que pensar que el orientador y la orientadora no podemos trabajar solos. Ya si nosotros trabajamos solos en nuestra oficina o solo con nuestros cursos, la verdad es que no estamos haciendo completamente este proceso de orientación. Se requiere del trabajo integrado con los demás profesionales del establecimiento educacional. Y en conjunto seleccionar estrategias pedagógicas, si vamos a estar hablando de educación escolar, o andragógicas, si vamos a estar hablando de educación de adultos, por ejemplo, o a nivel de educación superior. Centrado en qué elementos o qué debiera favorecer esta toma de decisiones. El aprendizaje, por supuesto, el aprender a ser, el aprender a convivir, el aprender a establecer y a vivir juntos, ¿cierto? En comunidad, siendo ciudadanas y ciudadanos de bien, que vamos a forjar un devenir de nuestro país con ciertos principios también, y la reflexión y la toma de decisiones de los estudiantes. Por lo tanto, las decisiones que nosotros vamos a tener que tomar están centradas y la mirada siempre tiene que ser desde estos ámbitos de reflexión y de desarrollo. Gracias, Rafael. Si quieres avanzamos a los principios para que vayamos puntualizando un poco. ¿Qué debe considerar esta didáctica? Primero, tenemos que pensar que la didáctica en orientación es individualizada. Y ahí estamos hablando de que los orientadores somos bastante vanguardistas, ¿ah? Y proyectivos en el tiempo. Estamos hablando de individualización de la enseñanza no hace mucho rato, ya con conceptos como inclusión o diversidad se incorpora este tema, porque hasta hace un tiempo, e incluso todavía permanece este paradigma de centrarnos en el promedio del estudiante, y en relación al promedio del estudiante que nosotros seleccionamos estrategias, actividades, evaluamos, bajamos o no los niveles de exigencia, pero no pensamos que en los 45 estudiantes tenemos una casuística, ya que son las necesidades de cada uno. Ahora ustedes me van a decir, tengo 45 estudiantes, multiplicado por 10 cursos, claramente el universo es gigantesco, pero esta individualización tiene que tomar algunos elementos, por ejemplo, conocer de teorías del desarrollo de la persona, teorías que nos permitan abordar ciclos de edad. ¿Ya? ¿Qué se espera que logre y qué se espera que alcance un niño o una niña a los 6 años, a los 12 años, luego a los 16 años, ¿ya? Que son hitos
procesos vitales que requieren respuesta diversificada. Nosotros una actividad probablemente la vamos a poder hacer de manera transversal, pero siempre debemos pensar en esta etapa de desarrollo en el cual se encuentra nuestro estudiante. Hoy día tenemos mucha información al respecto y esa la tenemos que utilizar. Y con eso tenemos que justificar esas decisiones. En otro tema que somos vanguardistas es que este aprendizaje debe ser activo. ¿Ya? El estudiante es el centro de la orientación. Siempre hemos hablado que el estudiante es el centro del aprendizaje, pero es el centro del proceso de orientación, porque él o ella son los que van a tener que en rigor tomar decisiones. Nosotros vamos a conducir, acompañar, le vamos a dar herramientas probablemente para que ellos y ellas puedan decidir conforme a sus propias necesidades, a su propia historia de vida, a lo que esperan, a lo mejor las expectativas familiares o las posibilidades familiares. Por lo tanto, el niño, la niña, el adolescente es el foco, es el centro de la orientación. Sabemos que existen nuestras bases curriculares, sabemos que existe la asignatura de orientación, pero no podemos entenderla como un contenido, como pasar un contenido. Si eso no lo podemos entender en las disciplinas, menos en orientación. Aquí se debe vivir el proceso de orientación. Eso implica un quehacer individual, un quehacer personal desde y el propio estudiante. Un elemento que es distinto a las asignaturas, por ejemplo, es este enfoque preventivo. Nosotros debemos tratar de pensar en futuro. Aunque por ahí Maturana nos dice que el futuro no existe y el pasado tampoco y solo lo que existe es el presente, nosotros tenemos que hacer como si existiera y tratar de generar acciones que a nuestro estudiante le permitan prever, ¿cierto? Y a nosotros también, porque ellos van a tener que tomar, se están preparando para esa toma de decisiones. Y en esa trayectoria, en ese itinerario, nosotros tenemos que enfocarnos también. ¿Qué se espera de este estudiante en 5 años más? Hoy día la inteligencia artificial nos ha convulsionado completamente, nos ha removido a todos. El ChatGPT, ¿cierto? Es un tema que está en candente análisis, incluso en webinar, en presentaciones, los profesores nos estamos cuestionando, los orientadores también. Bastará con que el estudiante coloque en el ChatGPT ¿qué debo hacer para ser mejor persona? ¿Para ser mejor persona? Claramente no, ¿cierto? Entonces tenemos que conducir y mirar de manera proyectiva. Otro elemento que debemos considerar, que si bien está en las bases curriculares disciplinarias, que tiene que ver con el trabajo en colaboración, cierto trabajo en equipo, nosotros lo tenemos que relevar en orientación. Nosotros podemos trabajar con fichas, que son muy buenas, todas, muy buenos materiales, pero esa ficha o ese trabajo tiene que ser compartido, tiene que ser reflexionado, al menos con un otro, ya que puede, y ojalá un par que puede que esté en la misma situación, pero nosotros acompañamos ese proceso. Nosotros no vamos a decidir por ellos, los vamos a orientar en la toma de decisiones. Y por último, debemos prepararnos, seguir preparándonos para el futuro y volvemos a este tema preventivo en el uso de recursos. Hoy día la orientación no se puede quedar atrás. Ya tenemos que tratar de capacitarnos en el tema de recursos tecnológicos, por ejemplo. Tenemos que hacernos amigos de la tecnología, aunque no queramos, aunque no nos guste. Ellos viven de la tecnología, las redes sociales es su mundo. De pronto, tal vez no tienen tantos amigos presenciales, pero tienen 1500 amigos en Instagram, que es su mundo. Y si nosotros no nos tomamos o no tomamos en cuenta aquello y nos cuestionamos por qué nuestros estudiantes o por qué nuestros adolescentes, incluso jóvenes adultos, ¿cierto? Adultos jóvenes, digámoslo así, incluso adultos más adultos, también están centrándose o están poniendo el foco en aquello. Y eso es lo que nosotros debemos de relevar y de tener en consideración. Por lo tanto, cuando tomemos una decisión respecto primero del objetivo, no me voy a adelantar porque esto lo va a ver Rafael, pero primero del objetivo, lo que nos vamos a plantear, no pensando en lo que nosotros quisiéramos hacer o aquello que nos resulta más cómodo, sino que qué está necesitando este estudiante hoy día. Si nosotros estamos pensando de manera proyectiva, por ejemplo, si vamos a orientar en la toma de decisiones, pensando en carreras de pedagogía, hoy día el estudiante que estudia pedagogía debe pensar en que no no va a estudiar pedagogía para 5 años más, va a estudiar pedagogía para 30 años más. Y por lo tanto, en estos últimos 5 años, si los cambios han sido vertiginosos, ¿cómo no los van a hacer en los 30 años que continúan? Por lo tanto, esas decisiones son las que nosotros debemos de tomar en consideración y eso nos hace distinto. Y esto es lo propio de la orientación.
Estos elementos es lo que nosotros debiéramos considerar, relevar, llevar a nuestros equipos directivos, invitarlos, ¿cierto?, a conversar acerca de este tema. ¿Cómo vamos a lograr ese aprendizaje activo? ¿Cómo vamos a lograr un aprendizaje colaborativo cuando a lo mejor tenemos aulas bastante copiosas, ¿cierto?, al interior de las salas de clases? ¿Cómo vamos a intervenir de esta manera en los recreos? Los recreos son espacios de socialización fundamental, que nosotros también los pudiésemos tomar como elementos de formación en orientación. Gracias, Rafael. Si Sí, quieres, sí, no sé si sí, quieres cooperar sí, con alguna es, idea, continuar. ¿Mm? es no para conversar un poco sobre los temas que tú planteaste, y yo creo que en general, incluso nosotros que hemos estado preparando este tema, nos seguimos dando, haciendo cuestionamientos, porque es increíble la cantidad, en esto estoy pensando, ¿no, Sandra? Y amigas y amigos orientadores y orientadores del webinar, es increíble la cantidad de aristas, de dimensiones que salen desde una perspectiva del proceso educativo, que es la didáctica, ¿cierto? Exactamente. Porque respecto del sistema educacional, nosotros tenemos opinión, y una opinión muchas veces de orden político, político en términos de política pública, ¿no? Y opinamos, y todo el mundo opina sobre la educación en general. Luego, si hablamos de pedagogía, bueno, ahí también tenemos una conversación más especializada, los que hemos estudiado, los que estamos cerca de la pedagogía, ¿no? Y conversamos sobre modelos, sobre enfoques, etcétera. Pero fíjense que a la hora de hablar de didáctica, que en el fondo la didáctica, si ustedes quieren, es como la interfaz entre la pedagogía y el estudiante. Es lo que el estudiante ve del proceso educativo, porque lo ven en unas técnicas, en unos procedimientos, en una estrategia metodológica. Entonces es increíble la cantidad de dimensiones, de aristas, de puntas que tiene este tema de la didáctica. Por lo tanto, casi podríamos decir que es una urgencia seguir conversando desde el punto de vista del sistema sobre la definición de una didáctica de la orientación en particular. Dicho Y eso, disculpa, y sí, eso es una Sandra, invitación a los centros escolares, que esto debiera ser un tema que se debe considerar en los consejos técnicos, por ejemplo, en las reuniones de equipo. ¿Cómo lo vamos a contemplar desde el paradigma desde el cual se sitúa la misma escuela o el mismo centro educativo? exactamente. Y entonces tampoco podemos perder de vista lo que estamos haciendo, y lo dijimos en la introducción. En el fondo estamos intentando definir conceptualmente la didáctica y orientación, pero también comprenderla operacionalmente, ¿no? Es eso. Entonces, por eso que aparece una cantidad enorme de conceptos, de términos, de dimensiones y de aristas. Estamos tratando de construir conceptual y operacionalmente a la vez esta idea de didáctica de la orientación o en orientación. Tenemos acá, y retomo yo ahora, tenemos acá una lámina que nos habla de factores que están en el entorno de la didáctica. Sandra habló recién de principios, ¿cierto? Orientadores. Y en este caso, y antes hablamos de alguna suerte de definición, y en este momento estamos señalando que hay factores, es decir, hay elementos que están en el entorno y contorno de la didáctica, tensionándola, requiriéndola, demandándola. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una planificación didáctica, no podemos dejar de reconocer este paraguas, digamos, este paraguas general, que a la vez es muy demandante. Si ustedes se fijan, ahí distinguimos 4 aspectos, 4 factores, 4 contextos, si ustedes quieren, que presionan y a la vez demandan lo que nosotros tenemos que hacer en la práctica con nuestros estudiantes desde la perspectiva didáctica, desde las estrategias metodológicas que vamos a utilizar, desde los recursos que vamos a seleccionar, desde los espacios que vamos a reconocer como más apropiados o no para lograr unos ciertos objetivos. Entonces, fíjense, hay 4 grandes contextos que nos tensionan positivamente, digo, respecto de ¿qué es lo que tenemos que pensar cuando pensamos en la didáctica de la orientación? O sea, cuando pensamos en las estrategias, en las técnicas, en los métodos, en los recursos, en los tiempos y en los espacios. En primer lugar, obviamente, la dimensión curricular.
¿ya? Aparte que nos tensiona, nos ordena, en el sentido de que todo debe conducir al logro de ciertos objetivos de aprendizaje propios de la asignatura, además de objetivos de aprendizaje transversales, y también, particularmente, a la orientación, yo diría, de algunos de los indicadores de desarrollo personal y social, por lo menos de los que están señalados, los 4 o 5 primeros IDPS, también son elementos que ordenan el quehacer de la didáctica. No podemos ir a otro camino, o por otro camino, sino que por aquel que nos indican los OA, los OAT y los IDPS, que nos gusta esto de las abreviaciones. Segundo esquema de contexto para poder definirnos didácticamente, es decir, qué hacer, por dónde ir, cómo hacerlo, en qué tiempo, etc. Y esto está señalado en las bases curriculares, en todo caso. Así que también, en cierto sentido, nos ordenan respecto del qué hacer. Por ejemplo, buscar la complementariedad con otras instancias formativas del colegio, ¿no? Y ya decíamos, la orientación no se enseña clásicamente y no se enseña solo en la sala de clase. La orientación, si hay algo que desarrollar, si hay algo que aprender, como es el desarrollo personal, el crecimiento personal, el acompañamiento, la tutoría, eso es en todos los ambientes de la vida del cual nosotros los educadores estamos próximos y cercanos a nuestros estudiantes. Obviamente la familia es otro contexto, pero a nivel institucional, la didáctica en orientación no se desarrolla ni se logra particularmente lo que podemos hacer en la sala de clases, sino que también en el contexto más amplio que es la institución. Además, las bases curriculares, y últimamente hay casi un principio que está orientando el diseño o la planificación, es la estrategia de articular con otras asignaturas. Y finalmente, la integración con los objetivos de aprendizaje de la orientación que ligan las funciones de la jefatura de cursos. Entonces, hay un segundo contexto que es más práctico, referido a la complementariedad con nuestras acciones en el colegio, la articulación con nuestras asignaturas y la articulación con el consejo de curso. Eso también deberá ayudarnos a definir cómo o qué camino hacer desde el punto de vista didáctico en torno a los aprendizajes de orientación. Acá abajo, por lo menos para mí, en el lado izquierdo inferior, está propiamente los requerimientos de acompañamiento del desarrollo personal y del crecimiento de nuestros estudiantes, la consideración de la diversidad, la inclusión y el Más desarrollo de detalle. potencialidades y capacidades. No vamos a referirnos a eso porque eso obviamente es el corazón de lo que nosotros hacemos todos los días, pero por lo tanto también eso nos interpela respecto de nuestra planificación didáctica y nuestras decisiones sobre, como digo, estrategias, técnicas, procedimientos que vamos a usar. Y finalmente, un contexto que es mucho más de política, si ustedes quieren, en términos generales, que es el proyecto educativo institucional, el contexto sociocultural y el contexto familiar del cual vienen nuestros estudiantes. Aquí tenemos entonces, ustedes ven a la vista, así como vimos algunas definiciones inicialmente, luego algunos principios y ahora algunos factores que definirían o nos ayudarían a definir conceptual y operacionalmente la didáctica de la orientación. Sandra. Bueno, ¿y dónde situamos esto que suena tan teórico, ¿cierto? ¿Dónde lo vamos a contextualizar? ¿Dónde vamos a hacer la bajada, que es donde nos interesa? Es en nuestra sala de clases, con nuestras y nuestros estudiantes. Una sala de clases que cada vez es más heterogénea, ¿cierto? Es más diversa, es más, requiere de mayor atención de parte nuestra, en el cual nos damos cuenta que lo propio de ella es justamente la distinción entre cada uno de los estudiantes que se encuentran allí. Nosotros hoy día vamos a encontrar una amplia diversidad cultural y escuchaba que hay bastantes personas del norte, ¿cierto? Donde la diversidad cultural es mucho mayor tal vez que acá en el centro, aunque acá claramente ha ido aumentando de manera
bastante rápida también. Entonces hay una diversidad cultural que nos obliga a entender que el estudiante que viene de otra región, porque también está la migración interna, ¿cierto?, de nuestro país, de otro país, con otras características, con otro lenguaje, con otra forma de entender la realidad, requiere de nuestra atención. Y por lo tanto esa orientación, esa didáctica no puede ser fija. Un elemento de esta didáctica que debe ser flexible, debe atender a esa diversidad lingüística que mostramos más adelante, ¿cierto? Que pensemos que el lenguaje estructura la realidad y estructura, ¿por qué estructura la realidad? Porque estructura lo que nosotros concebimos como real o concebimos como existente. Y eso es lo que nosotros debemos apropiarnos. Y eso implica, por ejemplo, que tenemos que preguntar. Tenemos que preguntar qué necesita nuestro estudiante frente a una determinada urgencia, una determinada realidad. Y hay algunos instrumentos que nos permiten hacer eso, que los vamos a nombrar más adelante rápidamente. Hay diversidad en la capacidad. Hoy día nuestra normativa tiende a centrarse en la discapacidad. Ya tenemos un decreto 170, posteriormente un decreto 83, primero una normativa vinculada a la discapacidad como es la 20.422, ¿cierto? Que si bien tendemos a incorporar elementos inclusivos, la tendencia de los programas de integración hoy día es atender a nuestros estudiantes con discapacidad o con una necesidad educativa especial. Pero tenemos los alumnos, por ejemplo, con altas capacidades, o tenemos los estudiantes dobles excepcionales, que ellos tienen una capacidad distinta y que por lo tanto la escuela también tiene que dar o debe atender a esas características de nuestro estudiante. Entonces el foco no en la discapacidad, sino que el foco en la capacidad que tiene nuestro alumno dependiendo de su propia realidad. Hay otro tema importantísimo que tiene que ver con la forma que también concebimos lo que es normal, natural o típico, que es la diversidad sexogenérica, que tiene un lenguaje que debemos apropiarnos también, tiene una forma de comunicarnos, de relacionarnos que es distinta. Hoy día nuestros estudiantes se vinculan de manera diferente desde el género, desde la educación sexual, y por lo tanto también es un tema que debemos intencionar. Y claramente algo que es transversal, que no es nuevo, es la diversidad socioeconómica, que también sabemos cada vez hay mayor acceso a elementos tecnológicos, a formación, educación, pero todavía existen muchos lugares en nuestro país que no se tiene este acceso. La pandemia con el uso de la tecnología nos mostró las brechas que es cierto que da esta diversidad socioeconómica. Por lo tanto, nuestra aula está conformada por características tan heterogéneas como estas, ¿cierto? Una diversidad cultural, una diversidad en la capacidad, una diversidad sexogenérica, una diversidad lingüística y una diversidad socioeconómica. Y en muchos casos se juntan, se unen en una, Manuel ahí nos aporta con la diversidad religiosa, claramente, que la debemos incorporar también en la diversidad cultural, que tiene que ser, que es lo propio de nuestra cultura. En el sur, ¿cierto? Si pensamos, la Araucanía tiene una diversidad cultural vinculada y que trasciende a la religión, ¿cierto? Y que claramente implica temas políticos también, temas económicos, temas estructurales. Por lo tanto, también se debe considerar. Muchas gracias por su aporte. ¿Y qué hacemos? Y bueno, algunas estrategias que podríamos utilizar, pero quiero mencionar que no es pensando en algunos estudiantes en particular, sino que es pensar en la orientación para todas y todos los estudiantes que hoy día están insertos en nuestras escuelas. Si quieres avanzas a la próxima diapositiva, Rafael, te lo agradecería. Primero, debemos considerar, y lo vamos a repetir, que este proyecto educativo o esta toma de decisiones tiene que centrarse en este proyecto educativo institucional que debe promover, ahí me voy a tomar un poquito de dos autores, que es Ainscough y Booth, tres procesos fundamentales cuando hablamos de diversidad y de inclusión: culturas inclusivas, prácticas inclusivas y políticas inclusivas. Entonces es un buen momento para que reflexionemos. ¿Las normativas de nuestro establecimiento apuntan a esta atención a la diversidad? ¿Las prácticas que estamos realizando realmente toman en cuenta esta diversa cantidad de estudiantes que acabamos de reflejar en la diapositiva anterior? Y hemos generado una cultura al interior del establecimiento que tienda a la sana convivencia, donde lo propio de la sana convivencia es que nos relacionamos todas y todos en un mismo espacio, pero con miradas distintas. Entonces miremos nuestro proyecto educativo. El tema vinculado específicamente a orientación aborda estos tres procesos: culturas inclusivas, prácticas inclusivas y políticas inclusivas. Y luego hacemos otro zoom
¿cierto?, a un tema un poco más específico, que tiene que ver con lo que les decía antes, cómo conocemos a nuestros estudiantes. Debemos conocer sus fortalezas, las barreras que se observan en el contexto, las necesidades individuales. Y ahí nosotros tenemos instrumentos, los típicos test, ¿cierto?, que aplicamos, pero también podemos generar nuestros propios instrumentos. Hagamos grupos focales, grupos de discusión. Son estrategias que nos permiten hacer levantamiento de información, además de los cuestionarios, las encuestas, que es muy típico. Ahora podemos usar los formularios de Google, que nos permite obtener rápidamente información bastante masiva del establecimiento. Podemos con un formulario de Google hacer una pregunta y podemos tener la respuesta de más del 90% del estudiantado, porque usan su celular, ¿cierto?, usan su computador, y podríamos tener de inmediato una idea de cuál es la necesidad que se tiene en ese contexto educativo. Luego de este levantamiento de información, tenemos que valorar, este levantamiento de información nos tiene que llevar a esto, a valorar y relevar la diversidad en el alumnado, y que la única forma que tenemos de trabajar en colaboración, para no hacerlo de manera tan individualista, es la colaboración y la cooperación al interior del establecimiento, y es así como podemos utilizar distintas estrategias como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, que nos permiten hacer este diálogo entre los distintos estudiantes. La próxima estrategia tiene que ver con la sinergia que se da al interior de los centros educativos, pero también la sinergia que se da con las redes locales. Conocemos lo que hay alrededor de nuestro establecimiento, podemos establecer buenos vínculos con instituciones vinculadas con la salud, con otras instituciones educativas. Cuando hacemos estas actividades masivas, invitamos a los otros establecimientos para que dialoguemos en conjunto. Nuestra escuela es una escuela que invita a la comunidad, por ejemplo, desde la orientación. Son preguntas que nos podríamos realizar y que nos ayudarían a aportar y a conocer nuestro contexto. Este elemento es fundamental, que es la flexibilización de los itinerarios y trayectorias formativas. Nuestra normativa no nos permite, por ejemplo, en el caso de estudiantes con alta capacidad, hacer aceleración, pero sí tenemos un decreto 83 que nos permite flexibilizar nuestro currículum, y eso también lo debemos tomar nosotros en orientación. Debemos procurar que nuestros profesores y profesoras, asociados a estos elementos, tomen decisiones que le permitan a ellos escoger. Hay una estrategia que no la vamos a describir, pero a lo mejor ustedes la pueden encontrar por ahí, que son los paisajes de aprendizaje. Y ahí esos paisajes de aprendizaje, se los dejo nombrados, les permiten hacer estos itinerarios formativos donde se ven elementos generales para el curso, pero también elementos particulares de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Paisajes de aprendizaje los pueden encontrar. ¿Qué debe hacer el orientador y la orientadora también? Intentar, procurar eliminar de la forma más tangible posible las barreras para el aprendizaje y la participación. Ya eso es importantísimo. ¿De qué manera nuestro contexto es de barreras y de fortalecedores? Nuestros estudiantes no son el problema, tenemos que salirnos de ese paradigma. El problema está en la relación entre el estudiante y el contexto. Por lo tanto, en la medida que nosotros hacemos este levantamiento de barreras para el aprendizaje y la participación desde la orientación, podemos también situarnos y establecer respuestas a estas necesidades. Proponer actividades extracurriculares que sean diversas e inclusivas. Si hacemos este levantamiento de información, nos vamos a poder informar de qué requieren los estudiantes, qué necesitan para hoy día y para el mañana. Ya dijimos que nuestras actividades debieran ser proyectivas, ¿cierto? Debieran ser preventivas también de algunas situaciones. Por lo tanto, es importantísimo que tomemos en cuenta que estas actividades ojalá sean las más variadas posible. Y si no son tan variadas, porque a lo mejor no tenemos tantos profesores, por lo menos al interior de las actividades que realicemos, estas permitan responder a los intereses más variados de nuestros estudiantes. Y por último, finalizamos con la gestión de las emociones. Yo creo que Vizquerra y Santos Guerra estaría muy contento de que yo los cite, y los voy a citar, porque nos permite colaborar en este proceso de orientación. ¿Qué somos si no somos emociones? Todo lo demás no tiene sentido si no trabajamos en favor o en favorecer la gestión de las emociones. Debemos lograr que nuestros estudiantes sean capaces de identificar qué les ocurre, por qué les ocurre, en qué contexto les ocurre. No se trata de negarlas las emociones, sino que trabajar con ellas. Entonces, a la medida que hacemos este levantamiento, en que ellos y ellas
se ven identificadas con la propuesta de orientación que otorga el establecimiento, mucho mejor para que ellos se sientan implicados. La neurociencia nos dice, ¿cierto? Lo fundamental es que el estudiante se implique en su proceso formativo y sobre todo en el tema de orientación. No sacamos nada con hacer guías de trabajo, establecer algunos propósitos muy interesantes cuando nuestros estudiantes no se ven identificados con esa propuesta que realiza el establecimiento y que tome en consideración estos elementos. Entonces, otro elemento que no lo nombré aquí, pero no coloqué acá en la diapositiva, pero es interesante que conozcamos, que tiene que ver con el aporte de las neurociencias para nuestro trabajo de orientación. No sé qué opinas tú Sí, al respecto, Rafael. ¿Qué sí, muy bien. Yo opino en términos generales que nuestro intento es ir acercándose al aula y ya con estas definiciones de estrategia para responder a la diversidad, creo que sí ya nos vamos situando en el aula misma, que es donde se juega finalmente el elemento didáctico. Y por lo tanto, Sandra y colegas, en este momento yo recuerdo, ya se me hace patente la idea de Celestín Freinet. Y invito a conocerlo, a leer algunas cosas que hay pocas en realidad traducidas, pero y hay algunos recortes de películas antiguas sobre la escuela del ausentismo que y los invito a reconocer, porque efectivamente, bueno, ustedes saben, Frenet es prácticamente reconocido como un gran impulsor de la transformación pedagógica. Y esa transformación pedagógica, y a eso quiero llegar, no se juega en el discurso, ¿no? Sino que se juega en lo que se hace concretamente. Quienes creemos en la pedagogía transformadora, en realidad nos tenemos que situar en este momento, en el momento en que transferimos, que permitimos la visualización de un conocimiento a los estudiantes, del desarrollo de nuevos aprendizajes. Y eso es en la sala de clases, Celestín Freinet, en el fondo, y yo creo que su ejemplo nos invita a nosotros, como orientadores, orientadoras, profesoras y profesores jefes, en este punto justamente a ser innovadores y con costos altos, ¿no? Se señala por ahí que Frenet fue enjuiciado justamente por una comunidad porque intentó transformarla en sus prácticas que eran más bien conservadoras y de expectativas conservadoras de la educación, de reproducción estándar, digamos, de un conocimiento, y él utiliza el río cerca del pueblo para demostrarle a los alumnos algunos ejercicios de energía, utiliza también la biblioteca más bien para transformarla en una sala de imprenta de un periódico con entrevistas que hacen los propios estudiantes y escucha más las preguntas de los estudiantes, más que de las respuestas que nosotros podemos dar y que tenemos dadas muchas veces por nuestros programas o por ciertos enfoques a los que adherimos. Y ahí, si seguimos revisando algunos innovadores en este ámbito de la práctica pedagógica, de la didáctica, podríamos decir, fíjense que es interesante escuchar también a Paulo Freire, entre otras muchísimas cosas que él ha escrito y que afortunadamente tenemos muy cerca. Él dice, es necesario que los profesores desarrollemos una pedagogía de la pregunta. Dice, los maestros y las maestras estamos acostumbrados a una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho, ¿no? Entonces, el tema de la didáctica yo creo que se juega justamente en esa relación que existe en la sala de clase entre el profesor que contextualiza, que considera los requerimientos y escucha a los estudiantes de tal manera de diseñar caminos didácticos, metodológicos, que les sean significativos, que es lo que hemos dicho anteriormente. Y para eso, acá hay 6 componentes, así como hablado de factores, de principios y de estrategias, y ya con esto vamos terminando. Poder entregar estos 6 componentes, es decir, elementos que constituyen o que constituirían propiamente una didáctica de la orientación con la particularidad que tiene nuestra asignatura, que es una asignatura, pero también es un espacio de desarrollo y crecimiento tanto de nuestros estudiantes como de nosotros mismos. En primer lugar, reconocer las prácticas pedagógicas que han dado resultados satisfactorios. Y la satisfacción que nosotros podemos sentir por lo que hemos hecho con nuestras prácticas
es justamente recoger que nuestros estudiantes anhelan estar en nuestras clases. Esas son las prácticas que efectivamente dan resultados satisfactorios, más allá de la ponderación de puntajes en pruebas nacionales o internacionales. Lograr que nuestros estudiantes anhelen entrar a nuestra clase, que el peor problema sea que un día no vayamos y se van a perder la clase de orientación o el consejo de curso o la hora de orientación. Yo creo que tenemos que partir nosotros mismos valorando, ¿no? Porque muchas veces cambiamos en esta ley del péndulo rápidamente porque aparece un enfoque nuevo, porque aparece un discurso ministerial distinto y entonces vamos de un lado a otro sin sedimentar efectivamente la relación que hemos establecido con nuestros estudiantes. Por lo tanto, hay un primer componente de la definición didáctica a nivel de aula, reconocer aquello que nos ha dado resultados. Segundo, integrar conocimientos, habilidades y actitudes, que esto es un mantra, diríamos, que está presente en los orientadores, las orientadoras y en los profesores de jefe. Estuvo presente desde el principio en las bases curriculares, en la asignatura de orientación, esta relación equilibrada, ¿no? Armónica, entre conocimientos, habilidades y actitudes. Otro componente concreto que tendríamos que tener a la vista al momento de diseñar didácticamente nuestra acción pedagógica sería relacionar la sala, el mundo de la sala, como dice por ahí algún autor, con el mundo exterior, ¿no? Porque efectivamente la sala muchas veces es un buen laboratorio, pero como laboratorio hay algo de ficción, ¿no? Hay algo de experimentación, pero efectivamente abrir la sala al mundo exterior, sea del propio colegio e idealmente al barrio, ¿no? A la comuna. Eso concretamente nos lleva a estrategias de establecer circuitos vocacionales, por ejemplo, por las industrias o las instituciones de educación superior que están en el entorno del colegio, por si pensamos en tercer y cuarto medio, o abrir al mundo de las organizaciones de derechos de los estudiantes, de los menores, o de salud, si estamos trabajando la dimensión de relaciones interpersonales o crecimiento personal, séptimo, octavo, quinto, sexto, por poner algunos ejemplos muy claros del valor que tiene abrir la sala de clase al colegio y después, ojalá, al barrio. Esto otro es muy importante como componente del diseño didáctico, ¿no? El creer y valorar en los procesos. Nosotros no podemos efectivamente hacer checklist cada clase de logros obtenidos, ¿no? ¿Cómo se hace checklist y qué indicadores de logro podemos tener respecto del desarrollo personal? Estos son procesos efectivamente que en nuestra propia vida nos marcan etapas largas, ¿no? Y que tienen muchas veces también dificultades para conseguirse el logro, tal y cual como está descrito en la investigación o en los principios. El desarrollo personal tiene que ver con cada uno de nosotros. Por lo tanto, intentar planificar didácticamente acciones de mediano plazo, ¿no? Y ojalá de largo plazo, cosa que es más difícil. Pero tenemos que valorar estos procesos, que son los que estamos llamados a acompañar en nuestros estudiantes. Más allá del cumplimiento de la tarea, obviamente que es otro rasgo de la disciplina personal, pero más allá de eso, esperar el resultado de procesos mediano y largo plazo. Trabajar los distintos objetivos de aprendizaje, y en este caso circunscrito a los 5 ejes temáticos de orientación, pero también obviamente podemos relacionarnos con objetivos de aprendizaje de otras asignaturas, porque hemos dicho ya varias veces, la orientación es la vida misma, ¿no? No podemos tratarla al nivel del aula, de un aula, con las condiciones particulares de cualquier aula, y con unos conocimientos que están definidos en las bases curriculares. El mundo de la orientación es un mundo que rompe, o debería romper, los muros de la sala de clase. Y ojalá los muros que nos comunican con el entorno. Esto es así, en algunas otras sociedades que hemos podido conocer experiencia de orientación, la verdad es que la orientación es un proceso bastante abierto. Y finalmente, bueno, la consideración de tecnologías de la información, la comunicación,
y estos otros procesos que estamos viviendo hoy día que nos comienzan a convulsionar. Para demostrar de una manera muy concreta algunas actividades que estén inscritas en una planificación didáctica, de una didáctica que asume los principios, fundamentos y estrategias que hemos revisado hasta ahora, les proponemos esta que está acá, que es una de guías de orientación que hemos ido generando y produciendo o creando en los últimos 3 o 4 años. Ahí hay un mapamundi, ¿cierto?, que representa o reemplaza los continentes básicamente y algunos mares u océanos con aspectos de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, y hay un ejercicio que está, una actividad, ¿no?, que lo pueden leer ahí ustedes. ¿Qué continentes forman mi mundo personal? Es una pregunta que nos podemos hacer con los estudiantes en el ámbito, por ejemplo, o en el eje temático crecimiento personal, por ahí por primero y segundo medio. Es un ejemplo, porque hay guías que hemos ido creando y actividades muchas que las pueden ustedes ver, pero esto es para ejemplificar la relación directa entre una actividad con un eje temático y con incluso unos indicadores de evaluación y unos objetivos de aprendizaje, de tal manera de mostrar que la didáctica es posible en el sentido en que hemos ido, en que la hemos ido presentando en este webinar. Aparte de reconocer que es complejo el tema desde el punto de vista de las definiciones conceptuales, desde el punto de vista de los principios, pero en concreto este es un ejemplo que queremos mostrar de aterrizaje. Entonces ahí hay una actividad. ¿Qué continente forma mi mundo personal? Puedo imaginar que soy como nuestro planeta, una sola y única identidad, pero con varias partes relacionadas. Del mismo modo, puedo reconocer las dimensiones que componen mi persona y caracterizan mi personalidad. Defino con mis palabras las siguientes dimensiones de mi persona mencionadas en las imágenes de más abajo. Esa actividad, ¿no?, habla de o da cuenta de un eje que es el eje de crecimiento personal, de un objetivo de aprendizaje que es textual, pero está editado, cortado, comparar distintas alternativas posibles a sus proyectos de vida en los ámbitos laboral, familiar u otros, considerando sus intereses, condiciones y capacidades. Y también habla, al momento de la evaluación, de un indicador de evaluación de 5, que tiene este eje y este objetivo de aprendizaje, que se reconocen sus intereses, condiciones y capacidades que facilitarían la construcción del proyecto de vida. Hemos querido compartir con ustedes este proceso que hemos hecho con Sandra de reflexión y también de construcción del concepto de didáctica de la orientación, que efectivamente no está referido en ninguno de los documentos oficiales del Ministerio de Educación, que uno puede escarbar, pirquinear por ahí algunos elementos y tratar de imaginarse lo que es la didáctica de la orientación, y que por lo tanto, al no estar, pero efectivamente ser parte de nuestras prácticas, creo que estamos llamados en alguna instancia, seminarios, publicaciones, congresos, y en estos webinars o en las redes de orientadores, a intentar construir esta didáctica de la orientación que nos identificaría y nos distinguiría de otras didácticas, pero sobre todo tratando de enriquecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes con la elección de estrategias, procedimientos, técnicas, recursos, espacios y tiempos definidos. Eso es, les agradecemos con Sandra la atención que han tenido respecto a este webinar y le entregamos a María Eugenia y a Francisco la presentación. Muchas gracias, Sandra y Rafael, por tan excelente presentación donde entregaron desde un contexto autores relevantes que fuimos anotando y registrando ahí durante la presentación y rematan con un ejemplo de cómo ir articulando, ¿no es cierto?, desde un eje temático de las bases curriculares con OA y con indicadores de evaluación en una actividad concreta.
Llegaron un par de preguntas, así es que se las voy a leer de inmediato para que ustedes puedan ahí responder. Ricardo Acuña, ¿qué estrategias podemos utilizar para generar trabajos colaborativos en un curso que no tiene una buena comunicación o los estudiantes no tienen herramientas emocionales, dice, para relacionarse con sus compañeros? Trabajos colaborativos, buena comunicación. Ahí nos pregunta Ricardo Acuña. ¿Sandra? Sí, me No, imaginé. lo que pasa es que yo quisiera a Ricardo mandarme, no sé, su correo y yo podría mandarle algunos materiales que hemos creado sobre eso. Pero eso, Sandra, si tú quieres responder ahora, y yo me comprometo con Ricardo, si me manda su correo por el chat, a mandarle algunos materiales. Sí, gracias Rafael, porque ahí está la bajada concreta de lo que se puede hacer, pero en términos de estrategias, cuando los problemas son de comunicación o problemas de relación, no importa la actividad o el trabajo colaborativo que se trate de intencionar, si no se intenciona primero justamente el trabajo en las relaciones interpersonales. O sea, ahí es muy importante el trabajo con la gestión de las emociones. Entonces, antes de probablemente empezar con trabajo colaborativo, que requiere como base, ¿cierto? Que el estudiante sea capaz de empatizar con un otro, de vincularse lingüísticamente y emocionalmente con un otro, debemos trabajar cómo gestionamos las emociones, cómo validamos al otro en el proceso relacional, qué relevancia tiene un otro como legítimo otro dentro de este proceso de aprendizaje en conjunto. Entonces, lo primero yo los invitaría, bueno, independiente de del excelente ofrecimiento que ha hecho Rafael y que me imagino que va como en la misma línea, ¿cierto, Rafael? Tenemos que trabajar la gestión de emociones y el trabajo en convivencia. Y por lo tanto, ahí voy a tomarme una pregunta que hay en el chat que tiene que ver con la hegemonía de la orientación. Eso, ahí nos tenemos que tomar nuestro rol, ¿cierto? Este rol de el orientador como articulador dentro del centro educativo, porque no podemos solo trabajar la convivencia o trabajo colaborativo desde la orientación, sino que tiene que ser un tema transversal en las distintas asignaturas y en el trabajo que se realiza al interior de la unidad. Por lo tanto, tenemos que trabajar junto con el encargado de convivencia, con el departamento de convivencia. Tenemos que ver cómo están nuestros manuales de convivencia, con nuestros reglamentos internos vinculados a este tema. Entonces, yo los invitaría a hacer un trabajo un poquito anterior, remirarnos como institución, cómo está instaurada la temática al interior del proyecto educativo y ahí claramente relevar nuestro rol articulador al interior del centro escolar en el cual estemos insertos. Bien, gracias Sandra, gracias Rafael. Antes también teníamos otra pregunta que tiene que ver con la motivación de los propios estudiantes, cómo ayudarles. Entonces, cuando profesoras, orientadores también, detectan un bajo nivel de motivación en los estudiantes y que tiene que ver también con intervenir justamente en esa dimensión para favorecer, dice acá, su último proceso, su último año de educación secundaria. Sí, bueno, sabemos ahí que el tema de la desmotivación, si queremos mirarlo desde la perspectiva de problemática, tiene muchos factores que dan respuesta o causas también de ello, y ocurre también con nuestra propia vida, ¿no? La desmotivación puede ser efectivamente una situación eventual, coyuntural, pero también puede ser parte de un rasgo, que ya sería un poquito más complicado poder entrar a diagnosticar y a ver qué hacer, ¿no? Nosotros en una semana podemos partir todos los días lunes, muy bien bañaditos, perfumaditos, peinaditos, pero ya en la semana, con las tensiones, estrés, carga de trabajo, la motivación de enfrentar la tarea puede disminuir. Entonces hay motivos que pueden ser muy de la coyuntura. Ahora, desde el punto de vista más sistemático, personalmente es lo que en realidad me hago cargo de mi propia experiencia, de la conversación con muchas profesoras y profesores. Me parece que los procesos de aprendizaje tienen que estar
centrado en la participación activa de los propios estudiantes, en la identificación con la tarea que tienen que hacer. Y eso pasa o va desde cómo uno denomina una cierta tarea, con un título, con un nombre que sea vital, que efectivamente sea más que la atracción del tema sea más que por el título o que por el circo, ¿no? Que porque está respondiendo a un problema personal que yo puedo tener en la adolescencia, desde los nombres de las unidades didácticas, desde los nombres de las actividades, pasando obviamente por un rol protagónico de los estudiantes, que no implica la obligación de participar, sino que lo que sí implica es la obligación de identificarse con el tema que están trabajando. Ahora, si la desmotivación es un tema de, más de la estructura de la persona, efectivamente ahí tenemos que hacer trabajos más individualizados, una suerte de programa, incluso si se pudiera desde el consejo de curso, y también con la ayuda de otros especialistas. Pero si estamos hablando de la desmotivación en el día a día a nivel de participación de los estudiantes, yo creo que el tema podría resolverse desde la práctica misma, con actividades, sobre todo con actividades que hagan del protagonismo de los estudiantes el centro de esa hora de clase o de una asignatura. Y eso es por la vía del desarrollo de actividades, básicamente. Bien, muchas gracias. Sandra, Disculpa, perdón. quisiera complementar un poquito lo que muy bien detalló Rafael. Nosotros tenemos que podemos intencionar la motivación desde el funcionamiento ejecutivo, por ejemplo. Por eso yo les decía que era importantísimo que trabajaran y ahondáramos en el tema de las neurociencias. La desmotivación o la motivación en general está asociada a una parte de nuestro cerebro. Entonces, si nosotros logramos estimular esas áreas cerebrales, sobre todo en la zona prefrontal, del lóbulo frontal, donde están alojadas las funciones ejecutivas, que es un proceso, ¿ah? Nuestros chicos están ahí en proceso de desarrollo todavía, con acciones, con actividades expresas para aquello, sería muy adecuado. Y lo otro, trabajar también de manera muy específica la autodeterminación, que es una habilidad, una competencia que se va a requerir luego en la educación superior también. Entonces, el ser autorregulado y autodeterminado está muy asociado con esta autogestión del proceso formativo y ligado directamente a la motivación que ustedes mencionaban recién como pregunta. Gracias, Sandra. No sé si hay más preguntas de nuestros participantes. Recordarles también, invitarles más bien también a conocer justamente en este afán de ser protagonistas de su propio aprendizaje y tomando en cuenta las recomendaciones que ustedes hacían, justamente el desarrollo que estamos realizando desde la plataforma de orientación de Alianza PADB, que justamente responde a no solo a la dimensión curricular de la orientación, con una propuesta para cada eje y cada OA, ¿cierto? Que se instala desde la asignatura de orientación, sino que también a la gestión institucional en la institución de la función orientadora. Así que ahí también, tomando en cuenta lo que señalaban, creo que puede ser pertinente también justamente ese desarrollo, esa innovación que estamos sacando adelante desde Alianza PDB. No sé si hay más preguntas, estimadas y estimados, sino para darles un caluroso aplauso virtual a Sandra, por cierto, y a Rafael, que ya nos han acompañado en varios webinars y siempre con no solo un gran tema y una gran exposición, sino que con una relevancia teórica y práctica a nuestro quehacer. Así que felicitarles, no veo más preguntas, solo aplausos, así que muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Rafael, por su Adiós, brillante gracias. Éxito.